Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Muchísimas gracias, hermanos, por acompañarnos en este tiempo especial desde Israel, Casa Integral. Aquí estamos saludándoles, recordándoles nuestro lema: amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Bueno, hemos llegado a nuestra recta final en el tiempo de esta semana para el tema maravilloso, realmente extraordinario en la palabra Tikkun. Estamos desarrollando esta serie, 5 palabras que tienen principio con la letra T de Torá. Mencionamos Teshuvá, mencionamos Tefilá, mencionamos Sedaká, que empieza con T, TZ, Sedaká. Y estamos cerrando esta jornada con la palabra Tikkun. Probablemente para la siguiente semana, si el Eterno así lo dispone, hablaremos, estoy considerando una palabra más como podría ser los talí, hablar de talí. Sería interesante, pero podríamos todavía mirar otras opciones para completar 5 palabras de uso común en el lenguaje hebreo, en nuestra comunicación diaria, que cada vez que las pronunciemos, tengamos en nuestros corazones la claridad de lo que significa, no solamente la palabra en su principio básico, fundamental, sino en el trasfondo de lo que verdaderamente es cada una de estas palabras. Me explico, cuando mencionamos la palabra Teshuvá, todos concluimos inmediatamente a Teshuvá como arrepentimiento. Sin embargo, vimos en el desarrollo del tema que la palabra Teshuvá realmente viene de la palabra en hebreo shub. Esa palabra shub en hebreo lo que realmente significa es retorno, regresar. Entonces, tal vez la más adecuada expresión para la palabra Teshuvá sea retornar. Y retornar, por supuesto, al punto de partida, vamos a decirlo en una palabra un poco más explícita, regresar al huerto. Regresemos al huerto, donde teníamos esa comunión permanente con nuestro Padre, donde gozábamos de la plenitud del shalom, donde teníamos luz porque éramos imagen y semejanza, y donde éramos además mayordomos, tal vez más que mayordomos, creo que como partícipes de la creación en ese propósito maravilloso. Entonces, en ese sentido, retornar es bien importante. Ven entonces, mis amados, como cada una de estas palabras, si usted va semana tras semana aquí en nuestro portal de Israel Casa Integral y busca todos los programas que hemos ya grabado con anterioridad a estos temas, creo que va a encontrar una muy buena herramienta de estudio. Muy bien, vamos a ir haciendo un cierre hoy en la palabra Tikkun. Esa palabra Tikkun también la hemos considerado de una manera muy práctica como corrección. Podríamos definirla también como rectificación, enmendar, reparar, renovar, es decir, que algo que no está funcionando adecuadamente como debería necesita reparación, que algo que está funcionando mal necesita corrección, que algo que estamos haciendo inadecuadamente, inapropiadamente, indebidamente requiere corrección. Necesitamos entrar a una corrección en nuestro espíritu, en nuestra mente, en nuestra vieja manera de vivir, y para caminar ahora en el tiempo de nuestro Mashiach, conforme a la mente de nuestro amado Yeshua HaMashiach. Muy bien,
Ahora, es muy interesante notar, y espero que usted haya sido un gran observador durante las semanas que hemos desarrollado. Espero que haya observado con detenimiento, mi amado discípulos, estudiantes, amigos, lo que ha significado el sentido de cada una de las palabras. Porque evidentemente, así como techuvá es ese acto de regresar, de retornar, de arrepentimiento, creo que hoy estamos cerrando grandiosamente con la palabra tikkun, porque la palabra tikkun es como el resultado final. Bueno, es como no, es el resultado final de lo que significa enmendar, corregir el error. Es decir, en alguna época de nuestras vidas, probablemente en el nivel 1 y probablemente, muy probablemente en el nivel 2, cometimos muchos errores, siempre cometemos errores en todo el sentido genérico de la palabra, en el decir, en el mirar, en el tocar, en el hacer, en el pensar. Todo permanentemente nos lleva a tener debilidad, algún tipo de debilidad. Dije algo que no tenía que decir, pero lo dije. Vi algunas situaciones que no tenía que ver, pero las vi. Escuché cosas que definitivamente no tenía que escuchar, pero las escuché. Presté atención y oído a lo que estaba escuchando. Y cuando llego a este punto, perdónenme que sea tan insistente en este punto, pero considero que una persona creyente, y más en este nivel toraico, en este nivel 3, en este nivel de misbot, en este nivel de escudriñar la palabra y hacer auditoría, creo que queda claro en el corazón de todos y cada uno de nosotros que no podemos tener a nuestro entorno aquellas personas, amigos, comillas, amigos que nos traen contaminación, amigos tóxicos, amigos que nos llevan a caminar por caminos y senderos oscuros, amigos que nos inducen a la circunstancia de pecado, de oprobio, de adversidad, amigos con los que definitivamente, por muy buenos amigos, mientras no se encuentren en un nivel como creyentes en la unidad de la palabra, esos no son mis amigos. Todo aquel que se presuma amigo y que me lleve, me induzca, me provoque a una condición de pecado, mi amado hermano, ¿saben por qué me gusta este tema de las redes sociales? Porque cada una de las redes sociales, las páginas, los portales, tienen consigo un elemento que se llama delete. Y qué bueno cuando podemos dar un delete y desaparecer, en el buen sentido, desaparecer a esa persona. ¿Por qué? Porque son personas tóxicas. De tal manera que en nuestros primeros niveles, 1 y 2, probablemente pasamos por tiempos de remordimiento. Es decir, que cuando caminamos inapropiadamente y lo sabíamos que lo estábamos haciendo, algunos por omisión, pero una gran mayoría por acción directa, pues veníamos a una situación de remordimiento. Y el remordimiento traía consigo una inquietud que nos hacía llegar a un mejor nivel de oración, de hablar con el Padre y pedir perdón. Pero poco tiempo después, recaíamos en la misma o en una peor circunstancia. Es decir, que el remordimiento no es la solución. El remordimiento ha sido el tema común en todos los años de nuestras vidas. Nos arrepentimos por lo que hicimos, nos arrepentimos por lo que dijimos, nos arrepentimos incluso por las cosas que dejamos de hacer. Pero ese remordimiento en el nivel 3 ya no es. Como diría alguien, ya no va. En el nivel 3 hablamos de teshuvá y hablamos de retorno, hablamos de regresar, hablamos de arrepentimiento, y arrepentimiento tiene que ser un nivel de comunicación tan extraordinariamente importante con mi Padre, de tal manera que yo estoy comprometido para con Él y para conmigo mismo, de que este decir, hacer, ver, tocar, mirar, etcétera, no volverán a ser parte de mi vida. Nunca más, nunca más, nunca más. La vida nos da oportunidades. La vida
En el camino de la vida siempre cometeremos, repito, acciones inapropiadas, inadecuadas, indebidas. Pero algo maravilloso tiene la vida, y eso tiene que ver justamente con lo que Levítico en el capítulo 23, el libro de Vallicrat, en el capítulo 23 nos menciona. Cuando el Eterno nos entrega esas 7 convocatorias, que no son las convocatorias mías, son las convocatorias de Adonai, de nuestro Hashem, entonces en cada una de estas convocatorias tenemos una reunión, una cita divina para con el Padre, y en cada una de ellas estaremos pasando por un proceso. Si usted lo nota, cuando salimos de la esclavitud, de la condición de esclavitud como pueblo, un pueblo que no era pueblo, pero que ese pueblo que no era pueblo pasó a ser una nación. Ese pueblo sale de una condición de oscuridad, de esclavitud, con mente de ladrilleros, con mente de algarroba. Pero sin embargo, cuando salen por la mano extendida de nuestro amado Adonai al proceso en el desierto, por favor diga conmigo, el desierto es una extraordinaria universidad. En el desierto vemos la mano de Adonai cubriéndonos durante el día y durante la noche. En el desierto el Eterno nos guarda del extremo calor durante el día y del extremo frío durante la noche. En el desierto nuestro amado Adonai nos guarda de todas las embates de los animales, las fieras salvajes, las serpientes venenosas, los alacranes y todos los venenos posibles. En ese desierto el Eterno nos guarda. En ese desierto el Eterno nos envía el alimento, el pan del cielo. En ese desierto el Eterno nos envía su Kadosh Torah, nos habla con sus palabras en Shemot capítulo 20, y todo el pueblo pudo escuchar la voz y no resistían el poder de la palabra, así es que prefirieron que Moshe continuara enseñando lo que eran estas palabras. En 70 idiomas se habló en ese mismo instante a todas las poblaciones e idiomas de la tierra. Entonces, mis amados hermanos, en el desierto se suceden momentos maravillosamente importantes. Es decir, que si hoy estás pasando por un desierto, amado hermano, déjame decirte que es una gran oportunidad, porque justamente allí es a donde Adonai quería colocarte para sacarte de tu debilidad, tu acción, tu pecaminosidad, de ese Yeser Harat. Y en ese desierto hay promesa de que serás llevado a un lugar de tierra prometida. Pero también en ese desierto, mis amados hermanos, hay algo que necesitamos destacar. El alimento provenía del cielo. Para el día 6 era necesario prepararnos para el tiempo de reposo, para el tiempo maravilloso del día más importante del año. ¿Cuál? Shabbat. Shabbat es el día más importante del año, es decir, cada Shabbat es el día más importante de mi vida. Cuando llegamos a ese nivel y logramos entender lo que significa verdaderamente Shabbat, el día de reposo, no es sentarte en el sofá a ver televisión o simplemente descansar durmiendo todo el día. Eso no es reposo, eso es perecear, eso es una manera de descansar de una jornada de semana. Pero reposo, Shabbat, es estar en comunión permanente con nuestro Padre Eterno, en oración, en adoración, en el estudio de su Torah, en el estudio de Parashá. Esto es el día de reposo. Así es que, mis amados hermanos, ese arrepentimiento se hace necesario y el sello, repito, el sello, la confirmación, el cierre verdadero, lo encontramos en el momento de Tikkun, cuando corregimos todos aquellos aspectos de nuestra vida que necesitaban un cambio. Interesante, mis amados hermanos, porque en la secuencia que vamos bien. Vamos bien y estamos aprendiendo. Digo, estamos aprendiendo porque cuando comparto con ustedes, créanme que soy el primero en aprender más de lo que cada día el Eterno nos entrega y poderlo compartir con ustedes. Acompáñenme, por favor, al libro de los Hechos en el capítulo 3. Vamos a tomar un texto, Hechos capítulo 3. Vamos a tomarlo desde el verso 18. Libro de los Hechos, capítulo 3, verso 18. Pero Adonai ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus nebín, sus profetas,
que Yeshua había de padecer. Así que, por favor, observe con detenimiento la lectura y aplique lo que estamos aprendiendo en esta serie de las T de Torah. Así que arrepentíos, es decir, Teshuvá, arrepentíos y convertíos. Cuando entramos a un legítimo Teshuvá, a un verdadero retorno a la palabra, estamos entrando a ese nivel de conversión. La palabra conversión aquí significa cambio. Es un cambio de dirección. Es un cambio el salir de la oscuridad y pasar a la luz. Es un cambio de pasar de la impureza a la pureza. Es un cambio el pasar de la soledad, de la depresión, del temor, de la angustia, a la vida, a la plenitud, al gozo, a la emuná. Y este texto nos dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Por favor, para que sean borrados vuestros pecados. Toda esa vieja manera de vivir, una vida pecaminosa, llena de los placeres y los deleites del mundo, el engaño, la mentira, vanidad de vanidades, murmuración, crítica, etcétera, etcétera, el mundo. Y dice que cuando nos arrepentimos, cuando entramos a Teshuvá y realmente entregamos nuestros corazones a nuestro amado eterno, entonces serán borrados, serán quitados, serán corregidos todos aquellos pecados, porque ya no estarán más, para que vengan de la presencia de Adonai tiempos de refrigerio. Por favor, lea este texto con mucho detenimiento, amado hermano, y espero que nuestro cierre y nuestra conclusión de semana, esta palabra hable profundamente a nuestros corazones. Cuando entramos a ese nivel de Teshuvá, de arrepentimiento, legítimo, auténtico delante de nuestro Padre, dice, nuestros pecados son borrados. Aquí no nos dice la condición del pecado grande o pequeño. El pecado es pecado, no hay uno más o uno menos. La palabra sí nos menciona el pecado del homicidio, el pecado del adulterio, esos pecados que tienen una connotación mayor, pero no significa, repito, que uno sea más o menos importante que otro. De tal manera, mi amado hermano, que cuando hay este arrepentimiento, dice la palabra, viene la presencia de Adonai y nos trae tiempos de refrigerio. Quiero llegar a este punto de una manera especial. Refrigerio, shalom, paz, tranquilidad, armonía, gozo, plenitud, esperanza, vida. Cuando nosotros logramos llegar a ese tiempo, no es importante muchas de las cosas que en otro tiempo valorábamos más. Probablemente en algún tiempo lo que queríamos era tener el mejor auto, la mejor casa, la mejor ropa, etcétera. No sé, viajar, disfrutar de las vacaciones. Pero eso todo es algo material, añadidura a la bendición. Estos tiempos de refrigerio son unidad, familia, reposo, gozo, salud. La salud, cuán importante es. Considero que es uno, si no el más importante, después de la Torá, la palabra, por favor, no me malinterprete. La Torá es el fundamento, la esencia de la vida, pero la salud. Y el Eterno nos entrega en este manual de instrucciones cómo tener una vida perfectamente llena de eso, de vida, de plenitud. Entonces dice esta palabra, vendrán los tiempos de refrigerio. Vamos al verso 20. Y él envió a Yeshua, Hamashiach, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Por favor, subraye la palabra restauración de todas las cosas. Esta palabra restauración tiene que ver con tikkun. Aquí están estas dos palabras maravillosas. Voy a repetirlo. A quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración. Parafraseémoslo. Hasta los tiempos del tikkun, hasta los tiempos de la corrección de todas las cosas de que habló Adonai por boca de sus santos profetas,
que han sido desde tiempo antiguo. Amén. Por favor, espero que esta palabra haya sido revelada a su vida. Permítame le ayudo un poco. Cuando hablamos de la restauración, del tikkun, de la corrección de todas las cosas, significa que por el pecado de un hombre entró el pecado a toda la humanidad. Pero cuando viene el tiempo de Teshuvá, cuando viene el tiempo de arrepentimiento, cuando viene el tiempo de conversión, cuando viene el tiempo de tikkun, entonces corregiremos todas las cosas que el mundo ha traído y sus debilidades. ¿Para qué? Para que sean restauradas hasta el tiempo del principio. Es decir, hasta que volvamos todos juntos al Edén, a ese paraíso maravilloso donde todo es la armonía, donde todo es la plenitud, donde la plenitud de vida. Allí no tendremos 50, 70, 80 años. Allí viviremos la eternidad. Por favor, qué precioso este texto. Estos tiempos de restauración son los tiempos que estamos viviendo hoy. Estamos en este camino de regreso a casa, de regreso a nuestra Kadosh Torah. Estamos viviendo los momentos de tikkun, de reconciliación, de rectificación. Y también ayer mencionábamos la importancia de Tikkun Olam. Recuerdan, lo mencioné ayer, Tikkun Olam, la restauración del mundo, el entorno que nos rodea. Y preguntábamos de qué manera nosotros podemos hacer que nuestro mundo cada día sea mejor y podamos tener una mejor convivencia social, una mejor armonía en las comunidades, donde no haya diferencias de color, de idioma, de raza, de posición social, económica, cultural, académica, intelectual. Porque, dígalo conmigo, cuando hacemos Tikkun Olam, cuando tenemos rectificación de todo nuestro entorno, entonces tendremos esa vida del Edén, de ese Edén que significa gozo, como dice el libro de Bereshit, capítulo 1, verso 3, Génesis, capítulo 1, verso 3, y dijo Adonai, sea la luz, y fue la luz. Que sea la luz en cada uno de nosotros. Aquí no estamos hablando de la luz en el fluido eléctrico. Aquí no estamos hablando de la luz del sol. Aquí estamos hablando de la luz de Mashiach. Que nuestro amado Mashiach sea en cada uno de nosotros para que podamos ver la armonía de la creación, para que podamos ver la creación perfecta de Adonai y nosotros parte de esa creación en el que tenemos nuestra rectificación directamente con Él, porque ya no vivo yo, ahora Mashiach vive en mí. Dígalo conmigo, ya no vivo yo, porque Mashiach vive en mí. Es decir, como lo menciona el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21, 22 no los vamos a leer, solo lo menciono, hágalo en casa, por favor, cuando nos habla de lo que conocemos como la Nueva Jerusalén, esa ciudad santa, la Nueva Jerusalén. Muy bien. En este proceso veamos algunos pasos básicos y elementales que tienen que ver con el orden del tikkun. Mencionamos ya desde el primer momento, el fundamento está en Teshuvá, es decir, en retornar. Y recuerden que siempre lo digo entre comillas, nosotros no estamos retornando a las raíces hebreas. Nosotros estamos retornando a la Torá, que haya sido escrita en hebreo, amén, que necesitamos aprender el hebreo, amén, que podemos comprender con mayor claridad el texto si lo leemos en el original, por supuesto, amén. En ese sentido es válida la expresión. Pero realmente, si el Eterno permitió que nosotros, quienes estamos en esta reunión para el día de hoy, hablamos un idioma y es el español, y tenemos la Torá en español y la leemos en español y la comprendemos en español, por favor, es importante que entendamos esto. Ahora, qué maravilla que podamos conocer la raíz lingüística, el principio, el origen de las palabras. Y seguramente podríamos comprender mucho más allá de lo que podemos leer en una traducción que, de hecho, las traducciones bíblicas que tenemos hoy no es que sean tampoco, por supuesto, la mejor traducción, pero nos ayudan muchísimo a comprender. Es decir, con claridad todos sabemos que Mashiach es la luz y que nosotros caminamos en ese reconocimiento de Teshuvá, a reconocer que hemos pasado una vida, en la que hemos cometido faltas, errores, adversidades, contrariedades, por acción o por omisión, y hemos pecado con interés, sin interés,
con intención, sin intención, si puedo decirlo, de manera dolosa o de manera accidental. Pero aquí hay algo muy interesante y probablemente el tiempo no me permita avanzar hasta allá. Lo voy a dejar en puntos suspensivos para que en otro momento hablemos de esto. Recordemos que cada uno de nosotros, la comunidad hispana, la comunidad latina en nuestros países, Centro, Suramérica, venimos de una historia bastante fuerte que se origina desde el mismo Israel, la dispersión de las tribus, de las 12 tribus a las naciones. Ustedes recordarán que en España se establece una población de pueblo judío o pueblo de Israel mejor, y allí viene el tiempo de la comunidad sefardí en Sefarat, viene el tiempo en el que los reyes de España deciden, después de todos los beneficios y oportunidades que el pueblo judío les brindó, economía, riqueza, academia, intelecto, posición. Ustedes saben, la mayoría de los grandes hombres de la época, literatos, economistas, abogados, estudiosos, todo era pueblo de Adonai. Hombres millonarios que aportaron y soportaron la corona en sus crisis. Pero, ¿cómo fueron pagados? Fueron pagados entrando un tiempo de ser echados fuera de la nación de España y de la península ibérica, digámoslo mejor. Y esto trajo como consecuencia muerte, desolación, horror, tristeza. Y también recordemos que en ese proceso, no puedo entrar a los detalles, pero esa es una historia apasionante y pasan miles de ideas por mi cabeza en este momento. Pero recordemos que viene entonces la famosa Inquisición española. Esa Inquisición española la quiero mencionar porque a través de esa Inquisición española se forzó a que el pueblo de Israel, ese pueblo creyente en Torá, negara a Adonai y pasara por fuerza a convertirse a una religión de origen tradicional del módulo o del nivel 1. So pena de muerte. Y muchos de este pueblo de Israel fueron ajusticiados de una manera inmisericordia, asesinados, creo que es la mejor palabra que podemos utilizar allí. En esa historia dantesca de la Inquisición se cometieron atrocidades, barbaridades en extremo, mentalidad perversa de este pueblo y de esta corona española. ¿Por qué estoy mencionando esto, hermanos? Porque estamos hablando de Techuvá y de Tikkun. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros en el siglo XXI? Tiene que ver que generacionalmente venimos de una condición en el que fuimos totalmente atropellados, mutilados. Ese pueblo español vino hacia nuestras tierras, se apropió de nuestros antepasados, de nuestras culturas. En esto se produjo todo tipo de violaciones, muertes, masacres. Tomaron las riquezas de nuestros pueblos, sustrajeron esas riquezas, fueron llevadas hacia su nación. Pero en muchos de estos casos, de tantas y tantas violaciones a las culturas indígenas de su época, se produjeron o nacieron hijos que empezaron a ser hijos sin padre, en una raza, en una mezcla entre el indígena nativo y muchas de los hombres españoles que vinieron en su afán de riqueza, en su afán de apropiarse de terrenos. Pero en medio de todo esto, el Eterno siempre dispone algo importante, y es que muchos de los hombres del pueblo de Israel que vinieron a nuestras tierras también trajeron consigo hoy lo que conocemos como la Torá y muchos de los fundamentos que hay en nuestros países. Si usted ha sido estudioso de su cultura de cada nación, recordará que muchos de los nombres de las ciudades, de las poblaciones, de la comida, de la manera de vestir, de la música, de la cultura, todo tiene que ver con nuestro amado pueblo de Israel. Es decir, que ahí tenemos ese gen guardado históricamente. Pero también en ese gen guardado históricamente necesitamos, número 1, reconocimiento de la situación de pecado. Número 2, este es un tiempo de clamar a nuestro Adonai por un perdón generacional, un perdón por
toda aquella masacre ocurrida a nuestros antepasados, a nuestras familias y toda esa, repito, muerte, violencia hacia nuestro pueblo en España a través de esa Inquisición. Esto significa, mis amados hermanos, que necesitamos tener esa techuvá, ese arrepentimiento, ese tikún y ese compromiso de no caer en el odio que hasta hoy todavía aún existe hacia nuestros hermanos de la casa de Israel. De allí surgió todo este mal concepto llamado antisemitismo, que de hecho esa palabra antisemita es una palabra y ya la enseñamos en uno de los programas anteriores. Les invito, por favor, busquen la semana en el tema que hablamos sobre el antisemitismo del pueblo judío, que repito es una palabra incorrecta. Semita, antisemita, se hace referencia a un lenguaje, a un dialecto, a un idioma, a una cultura lingüística. Pero lo que realmente tenemos hoy, a partir de ese tiempo de la Inquisición, el odio hacia nuestro pueblo, es realmente una judeofobia, una fobia hacia el pueblo de Israel. Por lo tanto, se hace necesario que pensemos en un verdadero tikún de todo aquello, una corrección de todo aquello. Yo no sé cuántos de ustedes, mis amados hermanos, recordarán que hace algunos años, no muchos, recientemente, la corona o España, no puedo decir, ya no sé si hay un gobierno monárquico allí o no, pero España en su gobierno envió unas cartas a Israel pidiendo perdón por todo justamente lo que había pasado en el tiempo de la Inquisición. Y ustedes recordarán, mis amados hermanos, que todos nuestros apellidos que vienen de ese origen del castellano, del español, tienen un origen de nuestro pueblo judío, de nuestro pueblo de Israel. Y cada uno de nuestros apellidos tiene una historia y un código guardado por el pueblo de Israel para que cada familia se identificara según su lugar de vivienda, según su actividad laboral, según sus condiciones, etc. Cuando, repito, por ejemplo, el apellido Zapatero o el apellido Alfaro o el apellido Benavides, o cada uno de los apellidos. Quería presentar el tema hoy, no voy a tener tiempo, pero sí les dejo como tarea y como inquietud. Aquí mismo en internet usted encuentra en la historia el origen de los apellidos con respecto a España. Hay varios documentales, ya los he visto, se los recomiendo, no tengo nombres propios, pero documentales sobre los apellidos de España. Y recordarán ustedes, mis amados hermanos, que España otorgó entrada libre y ciudadanía española a todos aquellos que aparezcan en las listas de apellidos. Hay por lo menos 600 apellidos que tienen origen de España y que tienen la posibilidad con su apellido de entrar a España y recibir incluso ciudadanía. Investíguelo, por favor. Al respecto, investigue. Yo verifiqué la lista, ahí está la lista publicada en internet y aparece mi apellido, el apellido de mi esposa. Así es que algún día estaremos por España. Muy bien. Es interesante ver cómo algunos países, como por ejemplo México, solicitó una indemnización a España, precisamente por todo lo que ocurrió con ese tiempo de la Inquisición y todo ese tiempo de la conquista y las matanzas de nuestros pueblos, repito, en el caso de México, en el caso de Colombia, de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Argentina, todo esto. Y esto es reciente, esta noticia es de apenas unos días en el que el gobierno mexicano solicitó a España una compensación por todo, la atrocidad de lo que hicieron y además por todo cuanto se llevaron en oro y en propiedades de nuestras tierras. En el caso particular, por ejemplo, en Estados Unidos, en América, el gobierno, también los congresistas han hecho campañas procurando llevar a cabo pagos o compensaciones económicas a todo el pueblo que pasó por esa condición de esclavitud, a toda esa condición de la manera como la raza de color fue atropellada, fue mutilada en esta nación. Eso parece bien desde un punto de vista de compensación, desde un punto de vista político, pero a nivel del pueblo realmente esta situación lo que genera es más odio, lo que genera es la guerra, el conflicto. Estas gentes nos invadieron, estas gentes nos atropellaron, estas gentes violaron a nuestros pueblos y esto genera, repito, tal vez mucho odio. Ahora, vamos a ver a grosso modo, estamos en el tiempo de una pausa. Vamos a hacer una pausa y a continuación mencionaremos
Un ejemplo muy típico de tikkun, muy interesante, que encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 23, verso 3. Vaya por favor al texto. Vamos a nuestra pausa y ya regresamos. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Bueno, muy bien, mis amados, aquí nos encontramos nuevamente ya con ustedes. Vamos a recordar brevemente la historia apasionante por demás. Es una de las historias que la pastora Pili tanto apasiona cuando enseña acerca de la vida de una mujer llamada Ruth. ¿Recuerdan? La mujer llamada Ruth. Vamos a tomar un texto en el libro de Devarim. Por favor, acompáñeme. Libro de Devarim, Deuteronomio, en el capítulo 23 y en el verso 3. Deuteronomio capítulo 23, verso 3. Dice esta palabra: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Adonai, ni hasta la 10ª generación de ellos no entrarán en la congregación de Adonai para siempre, por cuanto no salieron a recibir con pan y agua al camino cuando saliste de Egipto, y porque alquilaron, no entrarán. ¿Quiénes son estos moabitas y quiénes son estos amonitas? Muy interesante, hermanos, porque la historia no la voy a poder leer toda en detalle porque nos tomará mucho tiempo, pero voy a tratar de parafrasear un poco el tema. Hay un parashá maravilloso que es el parashá Lech Lecha, vete de tu tierra. El Padre Eterno, nuestro amado Adonai, habla a Abraham y le dice: vete de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te mostraré. Ustedes recuerdan la historia, Lech Lecha. En ese recorrido, Abraham escucha esa voz maravillosa del Eterno y le indica lo que tiene que hacer. No le dice cuál es la ruta, no le dice cuál es la dirección, simplemente le dice: vete de tu tierra. Él le va a dirigir. En esa ruta, en esa salida, recordemos que Abraham lleva consigo ¿a quién? A Lot, a su sobrino Lot. Su sobrino Lot se convierte, y esto es un acto maravilloso de bondad y de misericordia, porque realmente lo que Abraham está haciendo aquí es un proceso de adopción de su sobrino. Lo lleva consigo, lo forma, lo establece, lo fundamenta a lo largo de los años, crece con él, camina con él, ve toda la obra que Abraham está haciendo a través del Eterno en su dirección. Pero llega un momento en el que se toma una decisión. Hay un conflicto entre los pastores de Abraham y los pastores de Lot. Eso es típico hasta nuestros días. Diferencias entre pastores, y unos peleaban por las ovejas, por las blancas, por las negras, por las manchadas, por estas, por las otras, y los pastores tenían esos conflictos. Así es que Abraham llama a su sobrino Lot y le dice: hijo, estoy parafraseando la historia, hijo, no podemos continuar entre nosotros en esta pugna innecesaria con nuestros pastores. Va a llegar un momento en el que cada uno de nosotros tomará una dirección. Así es que escoge tú, hijo, le dice Abraham a Lot, escoge la ruta que tú quieres tomar con tus pastores y con tus ganados. Obviamente le da la oportunidad de elegir. Esto es maravilloso, lo enseñé en su oportunidad en el parashá. Puede buscar el parashá Lech Lecha y disfrute de esa enseñanza que en lo personal me apasiona mucho. Entonces, en esta historia, Abraham le permite a su sobrino, todavía le da la maravillosa oportunidad de que elija. Y cuando levanta sus ojos Lot, ¿qué ve al frente? Ve los ríos, las montañas, los valles, y dice: pues evidentemente, tío, yo quiero escoger aquellos lugares de verdes pastos para que mis ganados tengan suficiente alimento. Hay ríos puros, cristalinos, hay montañas, hay valles, hay tierra para cultivar. Pero realmente la dirección que él estaba tomando era la dirección nada más ni nada menos que de Sodoma y de Gomorra. Y Abraham le concede su decisión de tomar en esa ruta. A la final, Abraham debe tomar en el sentido contrario. Yo iré al sentido contrario a donde tú vayas. Tú fuiste hacia la zona de los prados verdes, los ríos,
las llanuras, yo iré en sentido contrario. Ese sentido contrario era el desierto, árido, sin agua. ¿Y por qué es importante esto? Porque en ese desierto árido, Adonai bendice a Abraham hasta convertirlo en un hombre extraordinariamente próspero en todos los sentidos de la palabra. Nosotros vemos que en esa historia de Sodoma, el Eterno decide destruir a estas ciudades. Sin embargo, Lot, que era un conocedor de palabra a través de su tío Abraham, había sido establecido como un juez. Esa palabra juez es muy importante porque tiene que ver con la palabra Elohim. La palabra Elohim tiene variación de expresión, juez, líder. Allí había sido puesto Lot en esa ciudad. A la puerta de la ciudad se sentaba Lot. Esa expresión sentarse a la puerta de la ciudad significa ser un juez. Y a la puerta de la ciudad está Lot, verificando quién entra, quién sale y atendiendo los problemas de carácter social de la comunidad. Así es que Lot ve la entrada de los ángeles y se identifican y se presentan con él, y usted conoce la historia, y les anuncian que ha llegado el tiempo de la destrucción de esta ciudad, y el Eterno ha tenido misericordia de él y ha decidido que él y su familia salgan de ese lugar. Usted recuerda esa historia. A ver, puedo avanzar un poquito más. Los ángeles toman a Lot, a sus hijas, a su esposa, salen del lugar, la ciudad empieza a ser destruida, pero repentinamente la esposa de Lot mira hacia la ciudad, hacia sus recuerdos, hacia su pasado, a su manera de vivir, y extraña sus comodidades, sus lujos, etc. Y es aniquilada, entre comillas, convertida en una estatua de sal. Más adelante, Lot se establece con sus hijas en algún lugar de las montañas, y dice la palabra que se embriagó. La pregunta interesante es, ¿cómo? No sé, llevaba consigo el licor, preparó licor, encontró algún tipo de plantas para preparar el licor. Son temas interesantes. Lo importante, según la narrativa, es que se embriagó, y al embriagarse, sus hijas, tanto la mayor como la menor, entraron en un proceso de incesto, es decir, relaciones sexuales entre el padre y las hijas, o entre las hijas y el padre mejor, porque, comillas, el ebrio no se acuerda absolutamente nada, comillas. La situación es que de estas relaciones ilícitas o de estas relaciones incestuosas, entonces aparecen los hijos de estas mujeres, que posteriormente serán los pueblos precisamente moabitas y precisamente el pueblo amonita. ¿Quiénes son los amonitas y quiénes son los moabitas? Los hijos de una relación incestuosa entre Lot y sus hijas, o sus hijas y Lot. ¿Por qué es importante recordar toda esta historia? Es muy importante porque cuando vamos al libro de Ruth, en el capítulo 1, verso 16, dice ahora el Tikún. Aquí viene Tikún. Ahora es importante que precisamente Ruth, la moabita, está con su suegra, ha sido viuda, ya no tiene a sus esposos, y ahora ella da una palabra extraordinaria y dice: a donde tú vayas iré yo, y a donde tú mores, moraré. Porque tu pueblo Israel será mi pueblo, y tu Adonai, tu Elohim, será mi Elohim. Este es el momento maravilloso y glorioso de Ruth la Moabita, quien entra a un proceso de tikkun, a un proceso de techuvá, y confirma con tikkun, reconociendo a Adonai como su pueblo. Y por favor, es tan importante este tikkun, mis amados hermanos, que precisamente es considerada ella entre el linaje de David y precisamente de nuestro amado Mashiach. Lea por favor usted en casa el libro de Ruth en el capítulo 4, y lea por favor en el libro de Mateo. Hagamos la lectura de Mateo, que creo que ir al Brit Hadasha nos ayuda muchísimo, porque no es solamente la historia del Tanaj. Lo encontramos en el Brit Hadasha y lo aplica y lo enseña, y lo podemos estudiar con detenimiento. Vamos al libro de Mateo. Bueno, el libro de Mateo en el capítulo 1, que normalmente nadie lee. Yo les recomiendo, lea Mateo capítulo 1. Toda la genealogía es maravilloso. Las 42 generaciones, importantísima esa lectura, muy importante. En el libro de Mateo, en el capítulo 1, del verso 6 en adelante, dice: Isaí engendró al rey David, y el rey David engendró a Salomón.
de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboán, Roboán a Abdías, Abdías a Asa, Asa engendró a Sofat, Sofat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, Acaz a Ezequías, Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Y continúelo leyendo hasta el verso 16 y dice, y Jacob engendró a José y marido de Miriam, de la cual nació Yeshua, llamado el Cristo. Y en toda esta genealogía nos daremos cuenta cuán importante es esta historia de Ruth la Moabita y de que ahora su pueblo será mi pueblo. Por lo tanto, retomando un poquito toda esta historia, es muy importante, mis amados hermanos, que hagamos una evaluación en nuestro ticún respecto de las actividades que necesitamos corregir. Probablemente necesitamos corregir cosas que aprendimos a lo largo de nuestra vida, si me permiten entre comillas, mañas o malas acciones que la cultura nos enseñó. Aquí no sé qué palabra usar, porque cada país sé que tendrá una opinión distinta, pero cuando estamos, por ejemplo, en una fila para atender algún servicio y estamos en una fila y repentinamente alguien viene y pasa por delante de todos y se filtra en la fila porque supuestamente alguien le está guardando el puesto y se pasa por delante de todos los que llevan 3 o 4 horas haciendo fila. En mi país le dicen muy vivo, tan vivo. En la Biblia dice astuto, es decir, astuto es Satanás. Es decir, todo lo que hacemos creyendo que lo hacemos mejor que los demás, en nuestras propias fuerzas, la Biblia lo llama astuto. Y astuto, el único astuto es Satanás. Es decir, quien hace todo lo perverso, lo inapropiado, y que cree que brilla y que hace las cosas a su manera. Yo no sé cómo lo llamarían los hermanos que están aquí en el chat de otros países. Por favor, déjenme saber en sus países cómo lo llaman. En Venezuela, en Chile, en Argentina, en Ecuador, en España, gracias. ¿Cómo llaman a aquella persona que cree que lo hace bien y que para hacerlo bien lo que hace es pasar por sobre todos los demás que están haciendo las cosas correctamente? Muy vivo, ¿verdad? Ay, que tan vivo. Es que es tan vivo. Pues no es que sea tan vivo. Es tan astuto y es tan indecente y tan inapropiado porque está necesitando un verdadero ticún. ¿Y por qué menciono todo esto, hermanos? Porque entonces hoy tenemos dichos como, es tan vivo como el papá, igualito. Es que ese papá que tiene es vivo, astuto, y así es el hijo. Oh, por favor, qué mala palabra esta. Así es el hijo, igualito. Si eso es el papá, y así fue el abuelo, y el tatarabuelo, y el bisabuelo, y las generaciones pasadas, y estamos indicando que nuestros hijos son así, entonces necesitamos urgentemente una teshuvá y un verdadero ticún. Recordemos, mis amados hermanos, que en nuestros países, si usted ha estudiado, y espero que sí conozca de la historia propia de cada uno de sus países, nuestras culturas nativas de nuestras tribus, aztecas, incas, caribes, no sé cuántas tribus tenemos en todos nuestros países, culturas indígenas maravillosas, prósperas, culturalmente valiosas, pero que lastimosamente fueron, repito, atropelladas, masacradas. Muchos de ellos también, por supuesto, practicaban todo tipo de idolatría, desconocimiento de la palabra. Luego fueron forzados a recibir una cruz y reconocer un evangelio. Y entre todo esto enseñarles que debían comer el cuerpo y tomar de la sangre, una expresión que realmente, aunque está en el libro de Juan, es una expresión que debemos mirar con mucha atención, porque está en un nivel sot, es decir, en un nivel alto, para que lo podamos entender, y no voy a definirlo ahora. Pero sin embargo, nuestros pueblos fueron victimizados de esa violencia radical de nuestras culturas indígenas. Ustedes recuerdan, hay una película maravillosa de la cultura mexicana, se me escapa el nombre, por favor, si alguien la tiene, déjenlo saber aquí en el chat, en el que nos muestran cómo se llevaban a cabo los sacrificios en México, en estas pirámides, cómo desde la altura de las pirámides decapitaban a los que infringían o por gustos del rey, y estas pirámides permanecían personas decapitadas y regaban sangre. Nuestra sangre ha sido esparcida de una manera totalmente atroz. Por eso necesitamos buscar un origen familiar, y leí Mateo 1 para que veamos la historia, la genealogía,
y cómo en esa genealogía Ruth entra a un tikkun, a un techuvá, y de esa genealogía precisamente viene nuestro amado Yeshua HaMashiach. Por eso Mateo 1 es necesario leerlo, estudiarlo, verificarlo, porque cada 14 generaciones se sucede algo sobrenatural. Ahora, acompáñenme un momento al libro de Job, en el capítulo 8 y en el verso 8, cuando el Eterno le pregunta a Job, hablando un poco del aspecto generacional de las familias. Dice este texto: pregunta ahora a las generaciones pasadas. Por favor, pregunta ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos de ayer y nada sabemos. ¿No te enseñarán ellos, te hablarán y de su corazón sacarán palabras? Saben, permítame compartirles una pequeña anécdota familiar personal. Visité en alguna ocasión la casa paterna en una localidad cerca a Bogotá, una finca muy linda, es un territorio agradable, con un río precioso, muchas frutas, etcétera, el origen de la casa de mi padre. Y la casa, por razones del año, los años, la casa se fue deteriorando, se fue cayendo. Y cuando tuve la oportunidad, siendo muy niño, tal vez 7 años, de conocer por primera vez la casa de mis abuelos, la casa paterna, que repito, estaba ya en un proceso de decaimiento total, abandono. Yo entré al interior de esa casa y busqué, no sé qué buscaba, algo quería encontrar, no sé, algo de los abuelos que yo pudiese conservar. Y dentro de ese buscar entre los lugares, encontré una madera, no sé cómo pudieras tipificarlo, una madera extensa de aproximadamente 1 metro de tamaño y muy fina, una madera muy pulida en una contextura extraordinaria, y me impresionó ver ese elemento tan bonito, tan bien conservado, que lo tomé para mí, lo limpié, lo arreglé y lo traje conmigo a casa en Bogotá, en mi país. Alguna vez, tiempo después, compartiendo con mi padre, le dije: papi, ¿recuerdas cuando fui con mi tío a visitar la casa de los abuelos? Se me había olvidado compartirte que encontré algo muy lindo y aquí lo tengo, quiero presentarte esta. Se llama una macana, es lo que se usa en los telares para atravesar las partes de los cordones de los hilos y hacer presión a la tela. Los telares, una macana es el nombre técnico, no conozco en otro país cómo se pueda llamar. Una madera preciosa. Cuando le presenté a mi padre esa macana, esa madera, mi padre tomó esa madera y me dijo: no quiero que eso esté aquí en mi casa. Quiero que lo tires en algún lugar donde yo no lo vuelva a ver. Nunca había visto a mi padre tan molesto, tan afectado, tan temeroso como ese día. Y yo no entendía por qué. La verdad, reconozco que nunca lo hice, nunca la tiré, porque a mí esa madera me pareció muy linda y quise conservarla. La había encontrado en la casa de mis abuelos. Finalmente nunca supe qué pasó con ella, pero allí quedó guardada. Cuando yo le pregunté a papá por qué razón él había reaccionado de esa manera tan fuerte, me compartió que con esa madera mis abuelos, tanto papá como mamá, golpeaban a los hijos y los castigaban golpeándoles normalmente en la cabeza con esa madera. Es decir, esto era algo atroz. Era la manera como en aquellos tiempos, en aquellas generaciones, castigaban a los hijos, y los castigaban de una manera atroz. Los golpeaban, les rompían la cabeza, así de sencillo. Y de hecho, en una ocasión vino otro tío a casa y mi papá me dijo: mira a tu tío en tal parte, y pude notar cómo en su cabeza tenía la cicatriz o cicatrices de los golpes que había sufrido justamente con esa madera que a mí me parecía tan bonita. ¿Por qué estoy mencionando esa historia? Porque el Job capítulo 8, verso 8 dice: preguntad ahora a las generaciones pasadas y disponte para inquirir a los padres de ellas, pues nosotros somos del ayer. Nosotros somos lo que nuestras generaciones pasadas fueron.
Venimos de una cultura generacional donde incurrimos en maneras de pensar, de hacer, de vivir, de hablar, de comportarnos, porque lo traemos generacionalmente. Y es importante que identifiquemos esta raíz. Si nos vamos mucho más allá, desde el tiempo de España, y repito, y evaluamos nuestros apellidos y hacemos un estudio minucioso al origen de nuestros apellidos, no solamente desde el contexto español, desde el contexto sefardí, sino que avancemos más y nos vamos al tema de raíz hebrea. Vean cómo aquí se aplica raíz hebrea. Gracias, amén. Me diste la respuesta, Padre. Aquí se aplica la expresión raíz hebrea y buscamos el origen de los apellidos y su significado. Entonces nos daremos cuenta que muchos de nuestros apellidos vienen y tienen un origen basado en circunstancias extremadamente gravosas. Por favor, muy gravosas, muy delicadas. Por lo tanto, muchas personas hoy, cuando encuentran su identidad respecto de un asunto, de un apellido, incluso toman la acción que legalmente y jurídicamente hoy se puede hacer, cuál es cambiar el apellido, cambiar la identidad. Así como un día se cambió el contexto religioso hasta que llegamos a nuestro contexto hoy en la Torá, Juan 8:32, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces ahora tenemos esa motivación de establecer qué cosas tenemos pendientes de nuestro pasado. No solamente el hoy, ahora, sino generacionalmente. ¿De qué manera nosotros somos afectados? Yo vengo de una generación de padres donde mi padre, mis tíos, la familia, aún mis propios primos directos son consumidores de licor. Porque la cultura así lo hizo, mis abuelos así lo hicieron, mis bisabuelos seguramente así lo hicieron. Y entonces reunirse los fines de semana y tomar y tomar y tomar. ¿Y cuándo dejamos de hacer eso? Cuando llegamos con el paso de los años y nos enfrentamos a las enfermedades, a las crisis de salud. Y ahí decimos, probablemente esta situación me puede estar afectando. De tal manera que tenemos cosas pendientes que presentar para un tikkun. Y tenemos, repito, que revisar nuestra genealogía para establecer de dónde muchos de aquellos aspectos en los que hoy fallamos tienen principio y tienen origen generacional. Por lo tanto, entramos a un tiempo maravilloso de perdonar. Necesitamos perdonar toda aquella manera religiosa como fuimos formados, perdonar toda aquella manera evangélica como fuimos forzados, perdonar toda aquella manera como fueron nuestras tierras arrebatadas, nuestras culturas violentadas de tantas maneras. Hoy estamos llegando a este cierre maravilloso de Tikkun, de adentro hacia afuera. Y quienes están siguiendo la campaña de Tikkun en estos 50 días aquí en Israel, Casa Integral, mis amados hermanos, no dejen de llevar el conteo de Omer y no dejen de llevar la campaña Tikkun, una corrección de adentro hacia afuera. Entonces, cuando venimos al nivel 3, mi amado hermanos, ¿cuántos hoy están viniendo a Torah? Y pensamos que venir a Torah, repito, es aprender 2, 3 palabras en hebreo y decir Shalom y sí, el Shema, Israel, Adonai, Eloheinu, Adonai, amén. Pero hermanos, entrar a Torah es hacer una corrección a tantas y tantas cosas de nuestro primer nivel, de nuestro segundo nivel, hasta que escudriñemos Torah. Y en este escudriñar Torah encontremos la verdad que nos hace verdaderamente libres, que nos puede llevar a ser verdaderos discípulos. Y ser discípulos, dice la palabra, es el tiempo de tomar tu cruz y seguirme. Es el tiempo de tomar el ministerio y avanzar. Es un tiempo en el que nos preparamos no para la fama, la publicidad, el rating. Nos preparamos para servir y amar a todos los que se encuentran a nuestro entorno. Mis amados hermanos, creo que ha sido un cierre maravilloso. Gracias, Eterno Padre, por darnos esta palabra. Espero que mis amados hermanos hayan podido recibir este precioso texto para el día de hoy. Gracias a todos y cada uno de ustedes, mis amados hermanos, que nos acompañan diariamente. Gracias por sus opiniones, gracias por compartir el video. Gracias, hermanos, por inscribirse en Israel Casa Integral, formar parte de esta familia, estudiar los módulos. Pastor Rapili, Pastor Roberto, pero ustedes cómo insisten con los módulos. Hermanos, si no tenemos disciplina y nos formamos la disciplina de estudiar,
de prepararnos y queremos seguir viviendo el segundo nivel, peor aún, quieres vivir siguiendo la religiosidad del primer nivel, mi amado hermano, entonces no estás en Torah. No estás en el nivel a donde tienes que subir, a un nivel donde la Torah, el amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra sea lo más importante y el fundamento de tu vida. Si tú quieres vivir con el remordimiento del segundo nivel o con el remordimiento del primer nivel, no estás avanzando absolutamente en nada. En Torah venimos a Teshuvá, en Torah venimos a Tikkun, en Torah tenemos un cambio que nos identifica, porque ahora tenemos una identidad y mi identidad es Israel, casa integral. Somos el pueblo escogido, somos el pueblo llamado, somos, como dice la palabra, la niña de Adonai. Mis amados hermanos, hasta la siguiente semana. Gracias por sus comentarios. Déjenme por favor sus apreciaciones, sus comentarios de lo que ha significado esta semana y nos reuniremos nuevamente para continuar con una siguiente T de la palabra Torah. Shalom, mis amados hermanos. Shabbat Shalom. Les espero el día de reposo a las 4 de la tarde en nuestra reunión de Israel Casa Integral. Hasta ese día, mañana, ahí estaremos. Shalom, shalom. Hemos presentado Torah al instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com. Mateo 10, 6 al 7. Vayan mejor a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y al ir, proclamen, el reino de Yahweh está cerca. Suscríbete a nuestro seminario Raíces Hebreas. Debemos aprender a honrar los dones del ministerio, en especial el de enseñanza. Yeshua dijo en Lucas 6:38, dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. Si Radio Génesis 128 ha sido de enseñanza y bendición en tu vida, te invitamos a bendecirlo a través de las plataformas PayPal, Zelle, Square Cash, que están en nuestro portal www.radiogenesis128.com. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos 2 videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia.